Hola, buenas noches. Vamos a ver el problema número 12 del seminario del grupo 13 del grupo del aluminio. El último problema nos pide de que completemos el siguiente diagrama para el aluminio y que calculemos el pH de las interfaces, corrosión-pasivación y las pendientes de las interfaces inmunidad-pasivación e inmunidad-corrosión. Y después en la parte B, ¿cuál es la única especie probable a los pHs y potenciales de las aguas naturales? ¿Y por qué este diagrama es importante para el problema de la lluvia ácida? Este problema lo vamos a resolver al revés. A partir de los datos que tenemos, vamos a construir el diagrama de Purvin. ¿Sí? Tenemos como dato el producto de solubilidad del hidróxido de aluminio. Tenemos el dato de la concentración de ion aluminio para ese equilibrio. La concentración de iones aluminato, el potencial de reducción del aluminio, y después tenemos también para el equilibrio de formación del tetrahidroxoaluminato, tenemos el valor de la constante, que vale 40. Entonces hemos dicho de que lo vamos a resolver al revés, vamos a construir el diagrama de Purvin y después vamos a responder lo que nos pide el problema. El diagrama de Purvin es un diagrama donde graficamos el potencial en condiciones no estándar en función del pH. Es en realidad un diagrama de estabilidad de especies que están en equilibrio. En este diagrama podemos tener distintos equilibrios. Podemos tener un equilibrio de oxidorreducción y un equilibrio que no es de oxidorreducción. Generalmente el equilibrio de no oxidorreducción son equilibrios de solubilidad, o como en este caso, vamos a ver un equilibrio de formación de un complejo, ¿sí? De un ion complejo. Y dentro de los equilibrios redox podemos tener algunos equilibrios que no dependen del pH y hay otros que sí dependen del pH. En la gráfica de Purvin vamos a tener líneas rectas. Siempre vamos a tener líneas rectas. Vamos a tener líneas rectas que son verticales y otras líneas rectas que son oblicuas. Las verticales están relacionadas con los equilibrios que no son de oxidorreducción. Y las horizontales y las oblicuas van a estar o nos van a representar equilibrios redox, ¿sí? Las horizontales van a ser las que vamos a tener en las que vamos a tener equilibrios de oxidorreducción que no dependen del pH, y las líneas oblicuas van a ser equilibrios que corresponden a potenciales de las especies que están en equilibrio que dependen del pH. Vamos a ver primero las que no son de oxidorreducción, ¿sí? Las que no son de oxidorreducción, partimos del equilibrio de solubilidad del hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio está en equilibrio con sus iones que están en solución. Esto hay que tener en cuenta lo que vimos en química 1. Cuando vimos el tema de solubilidad, analizamos especies que son poco solubles. Entonces, hay algunas especies poco solubles en las que tenemos un sólido que es poco soluble, en este caso el hidróxido de aluminio, que está en equilibrio con sus iones. Si bien decimos de que es poco soluble, hay algo que se disuelve, entonces en el medio acuoso, vamos a tener especies que son los cationes de aluminio y también los iones oxidrilos que provienen de la disolución, primero de la disolución, de la disolución y de la disociación iónica del hidróxido de aluminio. Entonces el hidróxido de aluminio está en equilibrio con sus iones que están en solución.
La relación estequiométrica nos dice de que por cada mol de hidróxido de aluminio vamos a tener un mol de cationes aluminio en solución y 3 moles de oxidrilos también en solución. El KPS, o la constante del producto de solubilidad, que tiene este valor muy pequeño, eso nos está diciendo de que es muy poco soluble, tiene una expresión que es igual al producto de los iones que están en solución elevado a los coeficientes estequiométricos que tiene. Entonces, el KPS va a ser igual a la concentración de iones de aluminio en solución acuosa por la concentración de los grupos oxidrilos elevado al cubo. Para este caso, consideramos de que la concentración de los iones de aluminio vale 1 molar, o es de un mol por cada litro de solución. Entonces, fíjense acá, si ya conocemos el KPS, conocemos la concentración de los iones de aluminio, podemos despejar de acá, de esta ecuación, la concentración de hidróxidos de aluminio, perdón, la concentración de oxidrilos, al cual se establece el equilibrio de solubilidad. Esa concentración, despejando de la ecuación, nos da igual a 10 a la menos 11 moles por litro. ¿Sí? Con esto podemos calcular el pOH. El pOH es igual a menos el logaritmo decimal de la concentración de oxidrilos. Entonces, si la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 11, el pOH vale 11. En la gráfica tenemos que poner pH, no pOH. Entonces, conociendo el pOH, podemos despejar de la ecuación que nos dice que pH más el pOH es igual a 14, si estamos trabajando a 25 grados centígrados. De ahí despejamos el valor de pH. ¿Sí? Entonces, a este valor de pH están en equilibrio el hidróxido de aluminio en estado sólido con sus iones. ¿Sí? Principalmente con el ion aluminio, digamos que es el que nos interesa en este gráfico. Y esta es una recta vertical que la tendríamos que graficar a pH igual a 3. El segundo equilibrio, no redox, es la formación del ion complejo tetrahidroxoaluminato. Ese complejo que es soluble, tenemos acá el dato de que es soluble, se forma a partir del hidróxido de aluminio más el grupo oxidrilo. ¿Sí? Y nos dice que para este caso la concentración del ion aluminato, tetrahidroxoaluminato, tiene un cierto valor. ¿Sí? Eso está en el enunciado del problema. Acá está, 1,3 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, nos dice que la constante de equilibrio para esta reacción vale 40. Entonces, planteando la constante de equilibrio, que es igual al producto de las concentraciones de los productos dividido el producto de las concentraciones de los reactivos, en los reactivos no participa la concentración del hidróxido de aluminio, puesto que es un sólido puro. O dicho de otra manera, la actividad es igual a 1, entonces no participa de la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, si conocemos el valor de la constante, si conocemos el valor de la concentración del tetrahidroxoaluminato para este equilibrio, podemos despejar a qué valor de concentración de oxidrilo vamos a tener esas dos especies en equilibrio, el hidróxido de aluminio y el ion tetrahidroxoaluminato. Despejando de esa ecuación nos da que, que la concentración de oxidrilo tiene este valor, 3,25 por 10 a la menos 6 molar. Calculamos el pOH y después sacamos el pH. Entonces, a este valor de pH están en equilibrio las especies que tenemos planteadas en el equilibrio, que son el hidróxido de aluminio y el tetrahidroxoaluminato. Esta también es una recta vertical que estaría a pH 8,5. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos graficar acá, ya tenemos entonces dos equilibrios. El que acabamos de analizar, que es a pH 8,5, y el otro equilibrio era a pH 3.
Entonces, la primera recta nos separa, digamos, el equilibrio entre el hidróxido de aluminio y el catión aluminio. Y la recta de pH igual a 8,5 nos separa las especies que están en el equilibrio, que son el hidróxido de aluminio y el tetrahidroxoaluminato. Con eso podemos ver de que en la parte izquierda, o digamos que esos valores de pH nos separan por ahora la gráfica en tres zonas. En la primera, obviamente, vamos a tener, por lo que acabamos de leer, vamos a tener el ion o el catión aluminio. A la derecha vamos a tener el ion tetrahidroxoaluminato. Y al medio vamos a tener la especie que es común a los dos equilibrios, que es el hidróxido de aluminio, en estado sólido. ¿Sí? Hasta ahora ese es lo que tendríamos en el gráfico. Bueno, ya hemos analizado los dos equilibrios que no son redox. Ahora vamos a ver los equilibrios redox. Tenemos equilibrios redox entre el catión aluminio y el aluminio. Tenemos el valor del potencial estándar, que vale menos 1,67, potencial estándar de reducción. Y después tendríamos que ver, o tendríamos que calcular, los potenciales para los equilibrios entre el hidróxido de aluminio y el aluminio, y también el valor del potencial estándar para el equilibrio ion tetrahidroxoaluminato y aluminio. ¿Sí? Empecemos con el más sencillo. El más sencillo, acá tenemos una ecuación redox que nos dice que al reducirse, el catión aluminio toma 3 moles de electrones y nos da 1 mol de aluminio en estado sólido. Y acá tenemos un potencial, el potencial estándar es de menos 1,67 volts. Es negativo, o sea de que no tiene tendencia a reducirse. Este valor de potencial lo podemos asociar a un valor de delta de G, y como el delta de G es igual a menos NF por el potencial estándar, eso lo vemos en química 1, para ver la espontaneidad de la reacción. Entonces, si el potencial estándar es negativo, la constante de Faraday es un valor positivo y el número de moles de electrones también es un valor positivo. Entonces, si es negativo el potencial estándar y tenemos un signo menos, eso nos daría un valor que es positivo. O sea que la reducción del aluminio no es espontánea. Entonces, lo que sí es espontánea es la oxidación. Y el aluminio tiende a oxidarse. ¿Sí? Entonces, analizando de nuevo la ecuación que tenemos, tenemos un potencial de menos 1,67 volts. Entonces, a este valor de potencial están en equilibrio el catión aluminio y el aluminio en estado sólido. ¿Sí? Esta es una recta horizontal a un valor de potencial de igual a menos 1,67 volts. Entonces, si pudiéramos ver lo que antes teníamos, a los valores de pH igual a 3 y 8,5, le tendríamos que sumar a un valor de pH menos 1,67, le tendríamos que sumar esta recta horizontal. ¿Sí? Después vamos a ver, vamos a analizar qué parte nos queda en realidad de la gráfica. ¿Sí? Acá tenemos el ion aluminio, que estaría en equilibrio con el aluminio 0. Entonces quedaría por ahora esta parte nada más de la recta. Al resto a esto lo tendríamos que borrar. ¿Sí? Acá teníamos el hidróxido de aluminio en estado sólido. Entonces ahora tenemos que buscar cuál es el potencial que nos relaciona el aluminio con el hidróxido de aluminio.
Analizamos entonces ese equilibrio. Pero no tenemos, con los datos que, si nos fijamos los datos que tenemos en el problema, no tenemos ninguna ecuación que nos relacione el hidróxido de aluminio con el aluminio. Entonces la tenemos que buscar. ¿Sí? ¿Cómo la buscamos? Combinando las ecuaciones que tenemos como datos. Entonces, fíjense en la ecuación de reducción del aluminio, que tiene este valor de potencial, que recién acabamos de analizar, y con el producto de solubilidad, o con el equilibrio de solubilidad del hidróxido de aluminio, podemos combinar estas dos ecuaciones, las sumamos, estas dos, y obtenemos una ecuación que nos relaciona el hidróxido de aluminio en estado sólido con el aluminio reducido en estado sólido. Acá tendríamos que relacionar un delta de G para cada ecuación. Un delta de G para la ecuación A, la hemos llamado A la primera ecuación, a la segunda ecuación la hemos llamado B, entonces tendríamos que relacionar también un valor de variación de energía libre de Gibbs, y después, sumando esos dos valores, obtendríamos el delta de G, de la reacción C. ¿Sí? Eso se obtendría por la suma, entonces, de delta de G 0A más del delta de G 0B. Además, ¿sí? Obtendríamos la suma. Además, delta de G 0C sería igual a menos NF por el potencial estándar de la reacción C. Eso es lo que estamos buscando, el potencial estándar. ¿Cómo calculamos delta de G0A y delta de G0B? Hay que recordar de que el delta de G está relacionado con una constante de equilibrio, ¿sí? Que sería para la reacción B, sería igual a menos RT, logaritmo natural del KPS, y para la primera ecuación, el delta de G0A va a ser igual a menos NF por el potencial estándar de la reacción A. Podemos calcular esos valores, podemos sumarlas, y eso nos da este valor de delta de G para la tercera ecuación, que es lo que estábamos buscando. Y de ahí, utilizando esta relación, ¿sí? Delta de G0C va a ser igual a menos NF por el potencial estándar de la reacción C, y ahí despejamos el potencial estándar para la reacción C. ¿Sí? Pero este es el valor estándar, y si nos fijamos en la ecuación, es una ecuación donde el potencial depende del valor de pH. ¿Sí? Entonces tenemos que aplicar la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, aplicando la ecuación de Nernst ya para nuestro sistema, tenemos esto. El potencial estándar para la reacción C es igual al el potencial no estándar para la reacción C va a ser igual al potencial estándar menos 0,059 sobre 3 por el logaritmo decimal de la concentración de óxido de hidro del número del cubo. Reemplazando nos da esta expresión en función del pH, pero nosotros buscamos una expresión del potencial en función del pH. Entonces, reemplazando el pH por 14 menos pH, nos queda esta expresión. Y esta expresión nos representa una ecuación que tiene esta pendiente. 0,059, la pendiente que es negativa, y esta pendiente es de la recta que nos separa el hidróxido de aluminio y el aluminio. Dentro de los diagramas de Courbet tenemos zonas que corresponden a pasivación, zonas que corresponden a oxidación y otras que corresponden a inmunidad. Esta última se relaciona a la zona donde tenemos el metal reducido, es decir, con estado de oxidación cero. Las
que corresponden a oxidación, vamos a tener en esa zona iones que están en solución, ¿sí? Y las que corresponden a pasivación, en las que corresponden a pasivación, vamos a tener alguna formación de un óxido o de algún hidróxido que protege al metal de la posterior oxidación que puede sufrir. El hidróxido de aluminio es un hidróxido que protege al aluminio de la posterior oxidación. Entonces la zona donde tendríamos el hidróxido de aluminio sería zona de pasivación, ¿sí? Entonces, si quisiéramos graficar, lo hacemos acá en miniatura, lo que ya tenemos. Primero teníamos a pH 3, después a pH 8,5, y después teníamos ya a un valor de potencial de menos 1,67, creo que era. Teníamos el equilibrio entre el aluminio en solución y el aluminio sólido. Lo que acabamos de encontrar es la ecuación que nos separa el hidróxido de aluminio con el aluminio. Si graficamos, vamos a tener una recta, así en línea punteada sería esa. Entonces lo que estamos buscando es la parte de esta recta que nos separa la zona de inmunidad con la zona de pasivación, que sería esa, ¿sí? Ahora nos faltaría encontrar la ecuación del equilibrio entre la otra zona de oxidación, que sería donde está el tetrahidroxoaluminato, en equilibrio con el aluminio también, ¿sí? Entonces, ahora combinamos la ecuación, de nuevo, la ecuación de la que hemos obtenido recién, la de reducción del hidróxido de aluminio para obtener aluminio sólido, y la formación del complejo. Entonces, para cada ecuación, de nuevo, relacionamos delta de G. Para la primera sería el delta de G en función de menos RT, que lo hemos calculado recién, ¿no? Menos RT, perdón, no RT no, menos NF, menos NF, por el potencial estándar de la reacción C. Eso ya lo hemos calculado. Para la formación del complejo tendríamos menos RT, logaritmo natural de la inversa de la constante de equilibrio, ¿sí? La ecuación que tenemos como dato es la formación del ion aluminato, que es la ecuación invertida. Es la D dada vuelta, digamos. Entonces por eso ponemos la constante para este nuevo equilibrio es la inversa de la constante que es dato. Combinando esas dos ecuaciones, obtenemos la ecuación química que nos relaciona a esas dos especies que estamos buscando. El equilibrio entre el ion tetrahidroxoaluminato y el aluminio. Bueno, de nuevo trabajamos con los delta de G, calculamos el delta de G para esta reacción que la hemos llamado E, tenemos el valor, después ese valor de delta de G es igual a menos NF por el potencial estándar de la ecuación de la reacción E, y entonces de esa manera podemos calcular el potencial estándar para esa reacción. Este es el valor estándar, que sería válido cuando tenemos una concentración de iones 1 molar, que sería para el caso del oxidrilo 1 molar, sería un pH 0, ¿sí? O un pH 14. Nosotros tenemos que encontrar una ecuación en función del pH. Entonces, de nuevo, aplicando NERS, vamos a tener esta ecuación. De nuevo, trabajamos matemáticamente y llegamos a esta ecuación.
que sería el potencial no estándar para el equilibrio entre el aluminio y el ion tetrahidroxoaluminato. Entonces nos da menos 1,32 por 0,079. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos estaba pidiendo el problema? De que calculemos las pendientes de las rectas de equilibrio entre inmunidad y pasivación, y también entre corrosión e inmunidad. ¿Sí? La que resolvimos antes nos representaba esta partecita de la gráfica. Y ahora, si ustedes grafican también, o si obtienen los valores de potencial variando los valores de pH, van a tener una ecuación cuya representación es más o menos la que tenemos acá, en línea punteada. ¿Sí? Y nos quedaría solamente en la gráfica esta zona. ¿Sí? Nos quedaría solamente esa zona. Bueno, esta es la parte de la resolución del problema para poder, completar este punto. Ustedes tendrían que ver un poquito más. Aparte del diagrama del aluminio, generalmente en el diagrama de Courbet se acompaña al diagrama de potencial en función del pH del metal que ustedes estén considerando. Generalmente esto se aplica para metales, por eso digo para metales. En este diagrama, aparte de la gráfica que podemos encontrar para el metal, se acompaña también unas gráficas o unas rectas que nos representan el equilibrio entre el agua y el oxígeno, y el agua y el hidrógeno. ¿Sí? Nos pide también el problema de que analicemos el tema de potenciales y de pH para las aguas naturales. ¿Sí? Aguas naturales tienen generalmente un pH que va de 4 a 9. Entonces, si graficamos esos valores de pH, vamos a tener más o menos así. Este va a ser más o menos pH 4 y pH 9, por acá teníamos 8,5, entonces a pH 9 vamos a tener una cosa así. Este a pH 9, este a pH 4. Entonces, esta zona, la que nos queda entre las de equilibrio agua y oxígeno y agua e hidrógeno, en esta zona van a existir, digamos, los iones del metal que tenemos indicado en esta zona. Entonces, en aguas naturales, por acá teníamos el ion. Si graficamos o si indicamos qué iones teníamos, acá en esta zona teníamos, no el ion, sino el hidróxido de aluminio en estado sólido. ¿Sí? Entonces, los pH naturales, el aluminio va a estar recubierto con este hidróxido. Entonces, a pH naturales podemos decir de que si sumergimos una pieza de aluminio, esa pieza de aluminio se va a recubrir de hidróxido de aluminio, que lo va a proteger de la oxidación. En cambio, fíjense, si las aguas fueran más ácidas, si las aguas fueran más ácidas y nos fuéramos a pH menores que 3,5, si nos fuéramos ya a estos valores de pH, ¿sí? Ya tendríamos corrosión, porque acá ya tenemos el ion aluminio en solución, entonces ya habría corrosión. ¿Sí? Bueno, para cualquier duda estamos conectados.
¿sí? Muchas gracias.